20 de enero de 1971, Río de Janeiro, Brasil. El ingeniero y político Rubens Paiva es detenido por agentes del gobierno a las afueras de su casa por presuntamente tener nexos con personas que el gobierno del Brasil en ese entonces consideraba persona non grata. Al señor Paiva lo detienen a las afueras de su casa, lo meten en un automóvil y nunca más se le volvió a ver con vida. Time militar, segundo informações já confirmadas, 219 pessoas foram mortas. Outras 2016 conseguiu a primeira retificação no atestado que reconheceu o El señor Rubens Paiva fue un político brasilero y al mismo tiempo fue un ingeniero que se graduó en la Universidad Mackenzie en São Paulo. Nació en la localidad de Santos, en São Paulo, pero además de ingeniero también era periodista independiente y también tenía una vena política. Eventualmente conoce y se casa con Eunice Faciola, que eventualmente sería la madre de sus 5 hijos. Entre ellos quiero destacar al Marcelo Rubens Paiva. La carrera política del señor Paiva comienza más o menos en 1962, ya que él fue diputado de São Paulo por el Partido Laborista Brasileño. En 1963 finalmente asumiría el cargo en febrero y participó activamente en el Comité de Investigación, que fue creado para examinar las actividades del Instituto de Investigaciones y de Estudios Sociales y también como el Instituto Brasileño de Acción Democrática. Después del golpe de Estado de 1964, el señor Paiva tuvo que exiliarse en Yugoslavia y en Francia, ya que él fue acusado del primer acto institucional. Y 9 meses después de estar entre Yugoslavia y Francia, él finalmente llega a Buenos Aires para finalmente reunirse con los líderes depuestos João Goulart y Leonel Brizola. Antes de continuar tengo que contarles un poco de qué fue la famosa dictadura en Brasil. La revolución militar o la quinta revolución brasileña de 1964 fue un periodo histórico que comenzó el 31 de marzo de 1964. Fue un golpe de estado que derrogó el gobierno democrático del señor João Goulart y dio cabeza a que se instaurara una dictadura militar liderada por Humberto de Alencar Castelo Branco. Y finalmente terminó con una victoria electoral, asumiendo José Sarney como el primer presidente democrático electo en mucho tiempo, en 1985. Bajo esta dictadura pasaron muchas cosas, como la discriminación racial, aprehensiones sin motivos aparentes o sin ningún tipo de fundamento real, más que todo siendo una especie de abuso de poder gracias a la famosa ley de la vagancia que ya mencioné anteriormente. Y como siempre también existe algo de corrupción, porque en este tipo de casos siempre hay algún tipo de corrupción, sea dictadura o democracia. La diferencia es que esta vez la dictadura podría meterte preso si consideraba que tú eras comunista de alguna forma. Si tenías algún tipo de idea de izquierda, podrías ser tranquilamente puesto bajo prisión. A pesar de ser una dictadura, esto no duró tanto tiempo, ya que 3 años después el gobierno militar finalmente hizo una especie de reforma para que finalmente se pudiera tener a una especie de gobierno menos pesado como una dictadura. Fueron 3 años donde en realidad solamente gobernaban militares, ya que finalmente se aprobó una constitución civil y el gobierno pasó a ser un gobierno bastante más burocrático y autoritario en vez de ser un gobierno dictatorial. Bajo esta nueva Carta Magna, el presidente no era elegido por el pueblo, sino que él era elegido por el Congreso Nacional. Y gracias a esto, el presidente tenía el poder casi que absoluto. Igualmente, si lo pones en papel, sigue siendo una dictadura. Y para aparentar que no era una dictadura, se instauró un segundo partido para que la nación se convirtiera en una nación bipartidista como lo es Estados Unidos. Y esa era la única oposición autorizada por el gobierno, que en realidad era el mismo gobierno en sí. Ahora, gracias a los comités de los cuales el señor Paiva formaba parte, se reveló que algunos medios advertían de una especie de amenaza roja. Este comité también reveló que se estaban depositando algunos cheques de alto valor a algunos altos mandos del gobierno militar de Brasil. Y fue gracias a esto donde se sacó el dinero para mover el golpe de estado de 1964. Y para cuando se dieron cuenta que lo habían revelado, al señor Paiva lo expulsaron el 10 de abril de 1964 de estos comités. Gracias a todo esto, el señor Paiva eventualmente terminó mudándose a Río de Janeiro con su familia y sus hijos. El señor Paiva continuó trabajando como ingeniero civil, pero aún así él mantenía bastantes lazos con personas de la izquierda y algunos guerrilleros. Hasta que finalmente en 1971 la policía lo detiene y se lo lleva a sus cuarteles, ya que él fue acusado de tener lazos o simplemente hablar con Carlos Lamarca.
Carlos Lamarca fue un guerrillero y un ex militar y terminó juntándose con la guerrilla gracias al golpe de estado de 1964. Antes de desertar, él era un capitán del ejército brasilero y formalizó su deserción en 1969 para eventualmente convertirse en uno de los comandantes de la PPR, la Vanguardia Popular Revolucionaria, que fue una guerrilla comunista que combatió la dictadura. Obviamente, el Supremo Tribunal Militar lo condenó como un traidor y lo mandó a buscar, y fue considerado enemigo número 1 de la dictadura. Mientras fue buscado por todas las fuerzas militares y policiales del país, Carlos Lamarca robó bancos, formó grupos guerrilleros y lideró el secuestro de un embajador suizo en Río de Janeiro para que pudieran liberar a 70 presos políticos. Él estuvo prófugo durante 2 años hasta que finalmente lo asesinaron en el estado de Bahía el 17 de septiembre de 1971. Y por lo visto el señor Rubens Paiva mantenía contacto con el señor Carlos Lamarca, ya que la evidencia histórica sugiere que estos dos mantuvieron lazos y tuvieron conversaciones para hablar sobre estrategias y otras cosas. Y una de estas fuentes fue el mismo Marcelo Rubens Paiva, su hijo, quien tiempo después confirmaría que en realidad él estaba hablando con el señor Lamarca, solamente que utilizaba un alias por obvios motivos. Ahora, lo poco que se sabe de la detención del señor Paiva fue que la dictadura lo fue a buscar a su casa, el señor lo llevaron preso a un centro de detención, donde se teoriza que pudo haber sido torturado y forzado a confesar crímenes o incriminar a personas para que finalmente él fuera asesinado por la dictadura. Se rumorea que lo tiraron en un río, pero nada está confirmado. En estas sesiones de tortura, él finalmente confesó sobre Carlos Lamarca, lo que eventualmente llevaría a la muerte del mismo. Y no solamente eso, sino a que a su propia mujer Eunice y a una de sus hijas la detuvieron y también las torturaron, las mantuvieron presas y las forzaron a confesar algunas cosas. Principalmente preguntaban si ellas tenían algo que ver con el caso de Lamarca, pero la señora Eunice no sabía nada, ni siquiera sabía que su marido continuaba hablando con esta gente, y su hija, yo creo que ella era menor de edad, así que iba a estar sabiendo ella. El señor Paiva siempre estuvo con un estatus de desaparecido desde esa fatídica noche en 1971. Ahora, su mujer Eunice estuvo luchando durante muchos años para que finalmente el estatus del señor Paiva fuera reportado como muerto. Y para que finalmente apareciera como fallecido, tendrían que pasar 40 años desde 1971. Fue finalmente en 2011 donde la señora Paiva finalmente pudo tener la hoja que decía que su marido estaba muerto, no desaparecido. Y quien ayudó con esto fue la Comisión Nacional de la Verdad. Ahora, su hijo Marcelo Rubens Paiva eventualmente escribió 2 libros. Uno se llama Feliz Año Viejo y el otro se llama Aún Estoy Aquí. Seguramente conoces este libro, ya que fue este libro que se usó de base para la película del mismo nombre. Y gran parte de lo que se sabe del señor Paiva fue porque el mismo Marcelo Rubens Paiva escribía en sus libros en 1985 y en 2015 sobre su padre, sobre su vida, sobre cómo era su mamá, cómo era vivir con su familia y su eventual accidente que lo dejó en silla de ruedas. Y bueno, con este video solamente quería complementar la famosa película, ya que se habla bastante sobre la señora Eunice, la familia Paiva, pero no necesariamente se da un contexto histórico del señor Rubens Paiva. Así que quería dedicarle este video a este señor y a todas las personas que hayan visto esta película para que sepan más o menos quién es este señor y por qué es que esa película tiene tanto impacto aquí en Brasil. Espero que el video les haya gustado, denle su like, denle manita arriba, denle a la campanita y suscríbanse para más videos. Chao.